lindo poder empezar este primer domingo de octubre en la casa del Señor, y cada vez que su palabra es abierta creemos que algo está a punto de ocurrir. Hoy quiero hablar contigo y quiero desafiarte en un momento de mi vida donde no estaban muy claras muchas cosas. Yo recuerdo que había encontrado este pasaje leyendo la palabra y fue un pasaje que atesoré en mi corazón, guardé ahí, me sirvió muchísimo. Y quiero hoy hablar contigo de dos cosas que no tenés que abandonar nunca, que no tenés que dejar nunca. Van a haber muchas oportunidades para querer dejar estas cualidades, estos atributos, pero son cosas que la palabra misma nos desafía a cada uno de nosotros a que no las abandonemos. Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4 en esta nueva traducción viviente. Y te animo a que este pasaje vos lo guardes, lo tengas ahí presente. Dice la palabra: nunca permitas, nunca dice acá la palabra, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el favor de la gente y lograrás una buena reputación. Fíjense qué tremenda palabra, una palabra realmente muy directa, y dice: nunca permitas. Y ahí menciona la lealtad y la bondad, que nunca estas aptitudes, estas cualidades nos abandonen. Y qué importante que vos y yo nos esforcemos, porque si la palabra a vos y a mí nos dice: nunca permitas que esto te abandone, es porque van a haber momentos donde lo más fácil va a ser que abandonemos esto. Donde van a haber motivos hasta suficientes dentro de lo que podamos entender o creer como para decir: bueno, tengo que abandonar, tengo que dejar esto de lado, tengo que hacer esto a un lado. Constantemente en el día a día esto va a querer abandonarnos, va a querer dejarnos, y nuestro camino vamos a querer hacer por otro lado. En nuestro camino nos puede pasar de todo, mi querido amigo, mi querida amiga, pero no tenemos que permitir que esto nos abandone a nosotros, porque creo que todos queremos que termine nuestra vida o termine este año. ¿Para qué ir tan lejos? Donde vos y yo podamos tener, como dice acá, tanto el favor de Dios como el de la gente y lograr cosas buenas. Todos queremos eso, porque si alguien llega a tener el favor de Dios, no hay infierno que pueda parar lo que uno va a hacer. Y si uno tiene el favor de la gente, bueno, muchos beneficios puede tener también. Pero para eso la palabra nos desafía a no dejar dos cosas. En primer lugar dice: nunca permitas que la lealtad. Número uno, la lealtad es algo que nunca vos y yo debemos permitir que nos abandone. La gran mayoría puede ser desleal, pero vos y yo, como hijos de Dios, tenemos que caracterizarnos por, no importar el lugar donde estemos, seamos conocidos por ser hombres, por ser mujeres leales. Leales al jefe en el lugar de trabajo, leales a los amigos buenos que uno pueda tener, leales al papá, a la mamá, a la familia, leales en la iglesia, leales en el lugar que sea. Y la lealtad implica una fidelidad ¿a qué? A principios. Una fidelidad a compromisos, a acuerdos que uno haya realizado, y además esto conlleva que uno lo va a mantener sin importar las circunstancias. Por eso la palabra decía: nunca permita que te abandonen, porque van a haber circunstancias donde lo más fácil sea dejar de lado la lealtad, sea dejar de lado esto. Cuando nosotros somos leales, cumplimos lo que prometemos en medio aún de la peor situación. También en medio de la mejor situación, no importa qué momento sea. Hay 6 áreas principales donde uno tiene que ser leal, donde uno tiene que, y yo te animo a que vos te propongas, analices tu vida, mires, porque esto finalmente va a terminar siendo de bendición para tu vida. 6 áreas donde vos y yo tenemos que ser leales, primero con Dios y el llamado que Dios tiene para con nuestras vidas.
Pues yo tenemos que ser leales al Señor en todo, a sus principios, a sus mandamientos y a todo lo que Él llamó a que nosotros hagamos. Porque si Él nos permite estar con vida es porque hay un propósito que lleva nuestro nombre. Hay planes que Él quiere que nosotros hagamos realidad. En segundo lugar, a la familia. Hoy en día hay tanta gente que en vez de ser leal a sus padres, es leal a cualquiera, menos a ellos. Y la palabra nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. No dice si son buenos o malos, dice hay que honrarles. Es el primer mandamiento con promesa. Qué importante que vos y yo tengamos muchos padres, mucha gente está orando para que su papá, su mamá se conviertan. Muchos de sus padres se van a convertir cuando ustedes se muestren los más leales a ellos también. Tercer lugar, otra área importante, la iglesia, ser leales en la casa del Señor. Ser leales a los pastores, a los líderes que el Señor puso, sea de célula, de ministerio. Otra área de lealtad es con los amigos, compañeros, gente cercana que uno puede tener, porque hoy en día hay tanta gente herida porque ese amigo, esa amiga que jamás pensó en la vida que le iba a traicionar, le apuñaló. Con todo lo que se había hablado en confidencia, sacó cosas que no se deberían sacar. Qué importante que cuando la gente en nuestro entorno de amistad hable de cualquiera de nosotros, pueda hablar de hombres y mujeres leales. Otra área es el trabajo. No importa si tu jefe es cristiano o no, eso no importa. No va a venir a la excusa de decir, no, él no es la iglesia, entonces no soy. No, totalmente equivocado. Con más razón ahí tenés que ser leal para hacer un buen testimonio. Hay tanta gente a la cual se le da la oportunidad de trabajar en un lugar y todo el tiempo está serruchando al que le dio la oportunidad de trabajar, todo el tiempo hablando mal, hablando pestes de ese lugar. Eso es deslealtad. Si a vos y a mí en algún lugar nos dan para comer en ese lugar donde estamos, eso es una bendición. ¿Cuánta gente daría lo que fuera por tener esa oportunidad? Y voy yo en ese lugar, tenemos que ser leales, hablar bien, soltar bendición sobre ese lugar. Y sexta área, nuestra patria. Qué importante que vos y yo entendamos que el Señor nos pone en el lugar que sea también para algo bueno tenemos que hacer por nuestra nación. Si vos y yo le educamos bien a nuestros hijos, algo bueno estamos haciendo para el futuro de nuestra nación. Si les educamos mal, estamos generando problemas para el futuro de ella. Si desde el lugar que estamos, en lo que podamos, qué importante que lo hagamos. ¿Saben qué? La persona leal es alguien que está dispuesta a hacer sacrificios, una autonegación en muchos momentos. El Señor le decía a sus discípulos, Mateo capítulo 10, versículo 22, el Señor le decía a sus discípulos que se tenían que preparar porque mantenerse leal a Él iba a hacer que mucha gente se burle. Hoy en día no es tan diferente. Porque hoy en día vos y yo decimos que venimos a la casa del Señor, mucha gente se burla por eso, por tus principios, por tus cosas. Y la palabra dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, o sea, el que se mantiene leal en todo tiempo, este será, ¿qué dice la palabra? Salvo. ¿Y por qué mantenernos leales? ¿Cuál es el motivo? Romanos 8, 28, la palabra dice, y sabemos que todas las cosas, las burlas que puedan haber, obstáculos, dificultades, ayudan a bien. Ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy en día, en medio de un tiempo donde tanto la gente todo se basa en, bueno, vamos a seguir acompañando mientras todo está bien. Cuando está mal, yo quito la mano. Hoy en día la gente demasiado se mueve por lo temporal, por lo momentáneo y no se mueve por propósito, se mueve por una emoción del sentimiento. Y la lealtad no tiene que ver con una emoción, un sentimiento. Tiene que ver con una convicción, tiene que ver con una vida de principios, una vida que verdaderamente está regida por algo que no importa si hace frío, si hace calor, si estás solo, si estás entre muchos, te mantenés recto en el mismo lugar. Hoy en día tantas cosas se fueron desvirtuando, pero ¿saben qué? La lealtad es un atributo de nuestro Dios.
Y por eso nuestro Dios, a todos los que decimos seguirle a Él, nos demanda, así como nos demanda la santidad, nos demanda que seamos leales, que seamos fieles. La lealtad, de hecho, es lo que debe identificar a cada verdadero hijo e hija de Dios. Que cuando se hable, se puede hablar de tu pelo, se puede hablar de tu ropa, se puede hablar de, no sé, de otras cualidades que tengas, pero factor común tiene que ser de los hijos de Dios, que se hable y se diga, son personas leales. ¿Amén o no amén? Dejemos la deslealtad para gente que no tiene los principios de Dios, que no se mueve de acuerdo a eso. La iglesia del Señor necesita caminar en lealtad. Porque si la iglesia pierde su misión, ¿saben qué? Mucha gente no va a ir al cielo. Si la gente empieza a ir por lo que uno siente en cada momento, hoy en día hay mucha gente que dice, no siento predicarle a alguien. ¿Por qué? Porque se va a burlar de mí, porque va a hablar mal de mí. Entonces, estamos empezando a ser desleales con lo que el Señor nos pidió. Que vayamos y anunciemos su palabra hasta lo último de la tierra. Si nosotros en intimidad le decimos al Señor, vos sos lo mejor que le pasó a mi vida, anhelo tu presencia, quiero, esa presencia verdadera del Señor nos va a llevar a que cuando vemos a alguien que no conoce al Señor, le vamos a querer predicar. Cuando vemos a alguien que vemos se está yendo a chocar, no nos vamos a callar, le vamos a decir, mira, tu vida puede cambiar, puede mejorar, puede dar un giro. Porque hay mucha gente que piensa que su vida ya no puede dar un giro y se va y se quita la vida. Qué bendición aquellos que no se callaron, no sé si fue un familiar, fue un amigo, quién fue en tu caso, pero que no se callaron y nos anunciaron la palabra de Dios. Y vos y yo estamos llamados a ser esa clase de personas también para otros. ¿Saben qué? Nuestra lealtad a los principios de Dios nos va a bendecir. Si vos y yo decimos de acá en adelante, no importa cuál sea la situación hoy en la cual podamos estar pasando, si vos y yo decimos de acá en adelante, yo voy a mantenerme leal, fiel a los principios del Señor, esa lealtad a vos y a mí nos va a bendecir, nos va a guiar a pasos mayores. Dice la palabra de Dios en el Salmo 66, versículo 12, un pasaje muy lindo, hablando de dentro de la casa del Señor. Porque si caminamos en esta casa del Señor, todos nos movemos también dentro de los grupos de célula, donde tenemos un tiempo más juntos, un tiempo más privado, un tiempo donde nos vamos conociendo. De repente aquí en este salón grande no todos nos conocemos, no todos sabemos, pero en las células son grupos pequeños para ir haciendo familia juntos, familia espiritual. Y una de las cosas que uno aprende y debe mantener también es la lealtad a quienes el Señor ponga como personas que nos bendicen. Ahí fíjense que dice, luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar ¿de qué? De mucha abundancia. Qué bendición, el Señor coloca un líder sobre nosotros. Qué bendición eso para nuestras vidas. A mí cuántas veces mi líder me dijo exactamente lo que yo no quería escuchar. Exactamente, totalmente lo contrario a lo que yo quería escuchar, pero ¿saben qué? Le agradezco a Dios de todo corazón por ponerme ahí a alguien leal, fiel a sus principios, que no importa cómo yo podía sentir, Él me decía lo que venía de parte de Dios. Y aprender eso me bendijo demasiado, aprender a mantenerme leal. Bueno, si viene de parte de Dios, yo recibo. Luego dice la palabra, pasamos por el fuego y la inundación, o sea, problemas, todos pasamos, diferentes tipos de problemas, pero cuando hay ahí un capitán que nos guía y nos mantenemos por ahí, eso finalmente nos lleva, dice la Biblia, a un lugar de mucha abundancia. ¿Y quiénes quieren llegar a un lugar así? Todos queremos, todos queremos. ¿Y cuántas veces en la vida cometemos errores que nos podríamos haber evitado si tan solo alguien que ya pasó lo que pasamos nos hubiese guiado? ¿Cuántas veces en nuestro interior nos reprochamos a nosotros mismos que por orgullo tomamos ciertas decisiones que finalmente nos hicieron caer? Todos nos dijeron, no, no vayas a hacer. Hicimos para demostrar exactamente que podíamos hacer igual.
Qué importante por eso aprender a ser hombres y mujeres leales, manteniéndonos ahí para ser llevados a lugares de abundancia. En segundo lugar, la palabra dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. La bondad es una característica o una cualidad que muchas veces vamos a querer dejar. De hecho, hoy en día la maldad está creciendo sin límites. Cada vez desde más chico uno se va dando cuenta que eso está proliferando. Qué importante que vos y yo seamos conocidos como personas bondadosas. ¿Quién es el bondadoso? ¿Qué es la bondad? Según el diccionario, es la inclinación a hacer el bien. Inclinación a hacer el bien, no importando el momento ni la situación. La cualidad de alguien bueno, correcto, ejemplar. ¿Será que tenemos esta cualidad? La inclinación de hacer el bien. ¿A cuánta gente vos y yo podemos decir lo que menos este se merece o esta se merece es que le hagamos bien? Pero la palabra nos desafía, nos dice que la bondad no se tiene que apartar de nosotros. La palabra dice que tenemos que vencer el mal con el bien, no al revés. Que si alguien nos paga mal, incluso la palabra nos desafía a hacerle bien. Proverbios 11, versículo 17, fíjense lo que dice la palabra. El que es bondadoso se beneficia ¿a quién? ¿A quién se beneficia? A sí mismo. El que es cruel, en cambio, dice la Biblia, a sí mismo se perjudica. Porque de hecho hay una ley en la vida que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que vos y yo sembramos, eso que va a pasar. Vamos a cosechar. Si vos y yo empezamos a sembrar semillas de bondad en otra gente, tarde o temprano eso vamos a empezar a cosechar. Si vos y yo sembramos semillas de crueldad, tarde o temprano eso también nosotros vamos a cosechar. Qué importante que empecemos a ver, nos conviene a nosotros mismos ser bondadosos. Hay un dicho popular que dice, haz el bien sin mirar. ¿A quién? ¿Será que aplicamos ese dicho o no? A veces somos demasiado selectivos para decir, bueno, a él le voy a hacer bien, a este otro ni nunca. ¿Será que la palabra nos dice que hagamos eso? No. Nos desafía a ser bondadosos, a que siempre lo hagamos de esa manera. Proverbios 19, 17, la palabra nos dice este pasaje, a Jehová presta el que da ¿a quién? Al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, Dios mismo dice acá, vos sabés que de repente hay gente a la cual el bien que vos le podés hacer no va a tener para devolverte. Y si vos y yo estamos esperando que a quien yo le haga el bien automáticamente me devuelva bien, eso no funciona siempre así. Dios mismo se va a encargar, como dice su palabra, de ser Él quien nos va a empezar a devolver. Qué importante que cuando vos y yo hagamos lo correcto, no estemos pensando enseguida, bueno, ¿cuál va a ser mi recompensa? ¿Dónde está mi respuesta? No, yo tengo que ser bondadoso. Esa es una cualidad que el Señor me desafía a hacer. Y yo tengo que confiar en que Dios a su tiempo, a su manera y de la forma que Él quiera me pueda empezar a devolver toda esa bondad. Qué importante que hagamos esas buenas siembras en el día a día, en todo lo que nosotros estamos haciendo. Una buena obra hecha de corazón nunca se pierde. ¿Saben qué? Es una inversión que vos y yo hacemos en el banco de los cielos que jamás nadie va a poder quitar ni va a poder hacer que ese banco quiebre. Toda buena obra que nosotros hagamos y que llevemos en alto el nombre del Señor va ahí. Pues yo tenemos que evitar, sí, ese peligro de querer enseguida, bueno, yo le doy algo, una buena obra enseguida que no. Dejemos que Dios sea el que se encargue. ¿De cuándo vamos a hacer? Encarguémonos nosotros de empezar a hacer buenas siembras. Este pasaje que hoy estamos leyendo es demasiado importante. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros hoy en día, la realidad, la actualidad que estamos viviendo, se trata de siembras que hicimos antes. Si tu vida está muy bien hoy, tiene que ver con siembras que vos hiciste antes y que estás cosechando ahora. Si tu vida está mal hoy, tiene que ver con siembras que hiciste antes y que estás cosechando hoy, en el área que sea.
Por eso es tan importante que vos y yo nos preocupemos en este tiempo y de acá en adelante de cuidar y que nunca estas cualidades se aparten de nosotros, porque van a ser semillas que estamos sembrando todos los días. Y Dios sabe en el momento exacto cuando nosotros podamos salir a verdaderamente cosechar esto. Efesios 4:32 dice la palabra, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hay mucha gente que dice, pero vos ni sabés lo que me hizo, ¿cómo me vas a decir que le perdone? ¿Y quiénes somos nosotros para decir a este perdono, a este no, si Dios a nosotros nos perdonó de todo lo que hicimos? Él nos dice, no, suficiente, demasiado, mucho ya pecaste ni nunca ya pasaste ya el límite. Dios no nos dijo eso. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios aprende en el Señor a tener que soltar, y cuesta eso. Primera Tesalonicenses 5:15, la palabra dice, mirad que ninguno pague a otro mal. ¿Por qué? Por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Demasiadas veces da gana pagarle mal por mal a alguien. ¿O no? ¿Verdad? Todo el tiempo somos probados, todo el tiempo. ¿Verdad? Salí acá de la iglesia, ya vas a ser probado. ¿Verdad? De repente justo alguien lleno de la presencia del Señor manejando y vos a toda velocidad te querés ir para comer ya. ¿Verdad? O querés llegar ya a algún lugar y el otro está ahí tranquilo en la mitad, no se mueve, luego al costado. ¿Verdad? Y vos querés que salga una espada y le rompa el parabrisas o mueva o algo. Pero tantas veces en el día a día van a haber motivos, van a haber cosas que nos van a irar, que nos van a decir, bueno, con esta persona que se olvide de que yo sea bondadoso. O con esta persona que se olvide que yo voy a ser leal. Pero fíjense, volvemos al pasaje con el que empezamos hoy para terminar. Proverbios 3, versículos 3 y 4. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Y ahí la Biblia nos dice dos cosas prácticas y reales que tenemos que hacer. Dice, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Yo te animo a que vos de esto, como dice la palabra, hagas un recordatorio. No sé si en el blog de notas de tu celular, no sé si en algo que escribas y pongas por la heladera o pongas, yo suelo poner en mi mesa de la oficina ahí los recordatorios que yo creo también de parte del Señor. ¿Cuál es el recordatorio? No importa lo que pase, yo tengo que ser leal y tengo que ser bondadoso. No importa ante quiénes estemos, no importa si suma, si no suma, a nuestros ojos leales y bondadosos. Estas cualidades nos tienen que caracterizar, átalas a tu cuello. Hay palabras, hay mensajes del Señor que nosotros tenemos que tener ahí, porque hay momentos donde vamos a ser probados y donde esto rápidamente nos vamos a olvidar. Vamos a decir, había algo que se dijo el domingo, pero no recuerdo qué era. Y tenemos que tener presente para verdaderamente poder hacer esas buenas siembras. Tenerlo pronto a nuestra vista para un recordatorio. Y luego dice, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Esto no solo tiene que estar en lo externo, sino que vos y yo tenemos que empezar a dar una orden interna a nuestro corazón. Un compromiso interno nosotros mismos, porque lo que tenemos adentro tarde o temprano sacamos afuera. Tal vez tantas veces contigo fueron desleales. Tal vez muchísimas veces contigo no fueron bondadosos. Pero encárgate vos de hacer diferentes las cosas. Y aunque contigo hayan sido desleal, mostrarles el buen camino. Enseñarles. Tal vez nadie les enseñó y vos con tu ejemplo les vas a enseñar. Tal vez vos decís, pero no se merecen que yo sea bondadoso. Mostrarles cómo hay que hacer las cosas.
Dios te llamó para que vos seas, la Biblia dice, cabeza y no cola. Y eso no tiene que ver solamente con una posición. Esa posición lleva un proceso, y ese proceso de mostrarte como bondadoso, como alguien leal, te puede conducir a ese camino. Que cuando se necesiten personas de confianza, al primero que le quieran agarrar sea vos, para los principales lugares. Porque saben que vos sos leal, saben que vos sos bondadoso. Hoy en día hay tanta gente a la que no se le puede llevar a lugares de confianza, no porque no tienen los estudios, tienen todos los estudios y de sobra, pero son personas traicioneras. Son personas que no son leales, son personas que no son buenas. Y esto nos tiene que caracterizar a cada uno de nosotros, porque entonces, ¿qué va a pasar? Dice la palabra, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Yo no sé si vos te imaginás la bendición que es tener que vos y yo tengamos el favor de Dios. Tener el favor de Dios significa que no hay puerta que Dios te cierra. Tener el favor de Dios significa que su mano va guiándote exactamente por todo el camino correcto para llegar a cosas grandes y poderosas. Tener el favor de Dios significa que aunque el enemigo de diferentes maneras te pueda acusar, te pueda querer trancar, no pueda trancarte porque vos tenés el favor de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos olvidamos. ¿De qué? De pedir el favor de Dios. O en tu día a día le estás pidiendo, necesito el favor de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 13, fíjense la palabra dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado, ¿qué cosa? ¿Qué no habían pedido ellos? El favor de Jehová. Y por eso ellos no entendían sus maldades y no entendían su verdad. Pues yo necesitamos clamar, orar por esto. Y la Biblia en el pasaje que leíamos anteriormente nos revelaba, nos decía, siendo leales, siendo bondadosos, teniendo eso presente, no permitiendo que nos abandone, vamos a tener el favor de Dios. Porque para que alguien se mantenga leal y bondadoso en los momentos más difíciles va a necesitar de Dios. Va a tener que estar convencido de en qué cree y por qué cree en eso. Que vos y yo le clamemos al Señor, le pidamos. Proverbios 8:35, la palabra dice, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará, ¿qué cosa? El favor de Jehová. Tenemos que ponernos a buscarle tanto al Señor hasta encontrarle para alcanzar ese favor del Señor. Tener el favor de Dios y el favor de la gente es lo ideal. Es a lo que la palabra nos lleva y nos desafía a que nosotros podemos llegar. Nos muestra y nos dice, miren, a esto ustedes pueden llegar. Pero es preocupante cuando hay gente que solo tiene el favor de la gente, pero no tiene el favor de Dios, porque eso tarde o temprano se cambia. Esa misma gente ante la cual vos hoy podés tener favor, mañana ni te miran. Mañana ni te saludan. Por eso vos y yo necesitamos lo completo que viene de parte de Dios, el favor de Dios, y que Dios cuando pone su favor hacia nosotros, Él ordene eso en la gente también. Yo quiero animarte ahí en el lugar donde estás a que puedas cerrar por un instante tus ojos. Yo tengo esa misma convicción que hoy hablaba el pastor Carly, que hablaba Santiago. Este mes de octubre va a ser un mes donde nosotros vamos a ver la mano poderosa de Dios para bendición en nuestras vidas. Tal vez vos necesitabas y estabas orando en esta semana, Señor, decime qué hacer, decime cómo hacer, dame respuesta. En un momento de mi vida, esta era la respuesta que yo necesitaba y tal vez puede ser la respuesta que vos hoy estés necesitando. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen.
Tal vez tu corazón estaba lleno de ira, tal vez tu corazón estaba enojado, tal vez tu corazón estaba triste, cargado. Encomendá tu carga, tu situación, echá esa ansiedad en el Señor. Si otros te pagaron deslealtad, si otros te pagaron con maldad, preocupate vos de las siembras que vos vas a hacer. No permitas que el enemigo venza en tu mente y te diga, no, yo peor le voy a hacer. No, hagamos como la palabra nos desafía a hacer. Porque si hay alguien que es fiel y justo, ese es Dios. Aunque la vida puede ponernos personas muy injustas, hay un Dios que es justo.